Bueno, el Señor ha sido bueno y siempre lo será, para siempre su misericordia. Estamos ya, esta etapa final del año, Dios mío, es que arranca enero, digo diciembre, y usted lo ve así, ¡uf!, donde pasó. Casi no hay tiempo ni de levantar la cabeza. Si no planeó algo para antes de ese momento, ya no lo hizo. Enero es como una avalancha, es como estar en un tobogán. Eh, y bueno, tenemos varias actividades también de iglesia. Acuérdense que el día eh, 11 vamos a tener nuestra feria. Así que es el próximo domingo, que ya llegó, lo anunciábamos allá como algo. Y eso es una fiesta que, como las fiestas de familia, la hacemos entre todos y la disfrutamos todos. No es una fiesta que algún grupo en particular la hace para otro grupo en particular, no, la hacemos entre todos. Y entonces se les está convocando, se les está llamando. Yo sé que han estado contactándolos a más de uno de ustedes. Gracias por los que han traído ya refrescos y algunas otras cosas. Posiblemente se les esté pidiendo ayuda, colaboración. Yo le animo a los varones que siempre han sido pues los que han tenido ese ejercicio de armar y desarmar. Tenemos que armar el día sábado toldos, diferentes estructuras y demás para que estén listas para el domingo. Entonces, todos los varones que puedan sumarse a esto, por favor, conectarse ahí con Joaquín y Ninet, que son los que están a cargo de todo lo que es la organización, para que nos puedan colaborar en eso. Como le digo, es una fiesta de todos nosotros, entonces es un asunto de que todos llegamos a pasarla bien, y la fiesta está tan buena como la gente que está ahí está deseosa de que lo esté. No venimos a juzgar cómo le quedó la fiesta a aquel, no, cómo nos va a quedar nuestra acción de gracias por el año en el cual Dios nos ha permitido ver su favor y su misericordia. Así que, para que estén atentos a eso, varones, para que tal vez, a veces uno dice, ¿qué lo va a hacer? Tal vez otro lo hace, pero no espere a que otro sea el que póngase en contacto con Joaquín y dígale, yo estoy disponible ahí el sábado a tal hora para venir a ayudar en esto. ¿De acuerdo? Bueno, hemos venido con este desarrollo que Dios nos ha permitido llevar en forma secuencial, abordaje de la palabra. Yo cada vez le encuentro más favores que ninguna otra cosa, el poder abordar la palabra en una forma consecutiva, libros completos, porque no nos saltamos porciones que yo discrimine diciendo, es que esto no es tan importante como aquello otro. Y hay cosas que yo las entiendo de buenas a primeras, y hay cosas que si no es que me sumerjo en eso y empiezo a pedirle y clamarle a Dios para que me ilumine qué es lo que está ahí, no logro encontrar tesoros maravillosos que de pronto están ahí en la palabra. Y esta que estamos analizando es una de esas palabras que tiene una gran cantidad de figuras proféticas sobre lo que acontece en ese acto. Estamos, acuérdense, sobre el capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan. Hemos venido recorriendo el Evangelio de Juan y ahora estamos en el capítulo 9, donde se relata lo que es la sanidad de un ciego de nacimiento. No alguien que perdió la vista de pronto, no, un ciego de nacimiento, nunca visto, nunca tuvo ninguna posibilidad de ver, ni siquiera entender qué es la luz. Y de pronto el Señor le permite que vea. No quiero tampoco dejar de pasar darle gratitud a Brian por la excelente palabra del domingo pasado. Hermosísima palabra de poder entender el aprecio que debe haber por la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Si la palabra es un tesoro en mi corazón y yo la aprecio, amados, yo estoy deseoso de comunicar el tesoro. Si no la valoro lo suficiente, pues no la comunicaré de una forma firme o confiada. Yo alabo al Señor por ese tipo de enseñanzas que nos confrontan a ser gente que no lo hacemos porque toca y porque ni modo, me van a ver feo si no lo hago. No, porque brota de mi corazón el compartir una buena noticia de parte de Dios a un mundo necesitado. Que ese consejo de Pablo a Timoteo sea nuestro, que lo atesoremos y que lo llevemos adelante de nuevo.
Dios bendiga a Brian y gracias a Uber por conducir el culto como todo un encargado de él ya con pleno aplomo. Gracias. Yo me siento, le digo a Uber y a ellos, tan confiado de Hora del Cuerpo ancianos. Uber puede ser mi hijo prácticamente, pero es muy sabio y me bendice mucho cada vez que hablo con él. Y eso es lo hermoso de estar en un grupo de ancianato, que podemos tener la posibilidad de apoyarnos unos a otros. Y que Dios te bendiga. Te amo mucho, Uber. Gracias. Bueno, hoy lo que quiero tratar se llama, o le he puesto por título, manifestación del poder del enviado. Manifestación del poder del enviado. Aquí pues hace ver cómo en ese mundo de completa oscuridad, de pronto hay un llamado a la luz, una luz resplandeciente que el enviado de Dios iba a traer, y se da a través de una figura, la recuperación ciertamente de la vista de un ciego, pero que viene a significar, viene a representar cómo una humanidad caída de pronto en esa oscuridad espiritual en la que se encuentra, tiene la posibilidad de volverse a la luz verdadera cuando toma realmente el ejercicio de la obediencia y del cumplimiento a un Dios que le ha llamado para un propósito, que le ha escogido para un propósito. Este pasaje, como le digo, está lleno de figuras, hay un montón de detalles donde cada una de ellas evidencia cosas que pasaron en diferentes momentos del pueblo del Señor que dibujan la venida de ese Mesías prometido, la venida de ese enviado que Dios había hecho saber a su pueblo, y que este momento se estaba dando ahí delante de ellos, pero también nos hace ver cómo mis prejuicios religiosos, mi entendimiento a lo que yo tengo ahí como estructura, de pronto me pueden bloquear y no me permito ver un detalle hermosísimo de Dios. Eso sucede a veces con las posturas religiosas per se. O sea, si alguien tiene ya una postura religiosa que asume, porque así es, y no se abre lo que la palabra realmente le está hablando, podría dejar de ver cosas, detalles hermosísimos que están ahí. Este es uno de esos ejemplos. El pasaje está en Juan capítulo 9, verso del 6 al 7, y dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Bendito Dios y Padre, lo que está contenido aquí quizás, Señor, lo podríamos pasar por alto, pero Señor, ayúdanos en medio de nuestra ligereza, quizás, Señor, y nuestra falta de entendimiento de lo que es tu palabra, Señor, a traer luz sobre ella, y que lo que está aquí revelado pueda ser, Señor, de atesoramiento en nuestros corazones, en nuestro entendimiento tuyo, Señor, y que podamos, Señor, ser gente que valoramos cada una de las expresiones de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos honor y gloria a ti, Señor. Aquí vemos un método no muy convencional. Los médicos presentes dirán, una forma curiosa de sanar a alguien, ¿eh? Un método donde aquí lo que está proveyendo no es la pomada canaria que cura todas las cosas, sino está proveyendo la oportunidad a que un hombre X demuestre de pronto su fe al obedecer un mandato que en alguna medida se obedece por parte de quien viene. El lavado de una suciedad de pronto sobre sus ojos viene a completar una completa sanidad, pero no solamente eso, viene a simbolizar una limpieza espiritual que ese enviado del Padre venía a traer a una humanidad que se mueve en oscuridad solamente por el hecho de poder creer en que Él estaba allí. Así a grandes rasgos. Y el que es la luz espiritual del mundo tiene ese poder de proporcionar luz, por supuesto, a los ojos oscurecidos de gente que está en una ceguera congénita. Nuestra condición espiritual nos viene desde Adán. Así que podemos decir que congénitamente venimos ya con una inclinación pecaminosa. Deje usted a un niño sin instrucción, sin guianza, sin doblegarle, y va a ver la clase
de cosita que sale de eso tan bonito, si usted lo deja a la libre. Se le desordena completamente porque el pecado está adherido a su corazón, porque viene con esa inclinación pecaminosa. Entonces somos entendidos de que nuestra falta, nuestra condición es congénita. En esa ceguera debe entender las cosas de Dios. Aquí en este, qué sé yo, dramático efecto de esta parábola, ahí ilustra cómo ese ministerio del Señor viene a traer luz para un mundo que está en oscuridad, pero que necesita salir de esa oscuridad en que el pecado lo ha llevado. Y entonces el Señor viene a mostrarse como esa luz. Vamos a ver versículo a versículo. El primer versículo dice, en otra versión, para verlo tal vez con un poco más de amplitud, la Nueva Traducción Viviente, versículo 6, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Todos podemos entender que el lodo no hace nada, o sea, ahí no hay ninguna cura específica para la ceguera, sino que fue una prueba al final de cuentas de la obediencia de este hombre al ir y lavarse a donde él lo remite después a un estanque con un hombre que tiene una peculiaridad y la palabra se encarga de hacerlo manifiesto. Usted y yo no podríamos tener idea de por qué el Señor usó ese método específico, por qué lo manejó así. Podríamos al final de cuentas pensar que lo utiliza posiblemente para producir la adecuada actitud del corazón, de la mente, en cuanto a lo que es obediencia perfecta, en una sumisión a un mandato que es aparentemente arbitrario, poco racional, poco, diríamos tal vez ahora, hasta un poco desasiado. Y podríamos pensar de muchas maneras, pero ahí era solo obediencia a quien lo dice y como Él quiere que se hagan las cosas. El que es la luz del mundo no está interesado tanto en evidenciar poderes, qué sé yo, físicos externos o materiales. Al final de cuentas, ¿qué es lo que anda buscando el Señor? Corazones rendidos, corazones inclinados en absoluta confianza por fe a la palabra de aquel que da la palabra. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. Y eso es lo que ilumina realmente el alma que está en oscuridad. Cuando usted y yo por fe nos inclinamos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Hoy podríamos tener todo un debate, amados. Podríamos tener un debate y tendríamos posiblemente todo un debate teológico de por qué. Si es valedero hacerlo así. No estábamos en realidad transgrediendo los derechos humanos de esa persona al degradarlo. Amados, podríamos tener un montón de inclinaciones curiosas que podríamos argumentar filosóficamente ahí para decir, se hace o no se hace, pero aquí el tema es quién lo dijo y se debe hacer como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Y cómo nos cuesta en el tiempo presente el decir, haga esto porque le es instruido a hacerlo? ¿Y por qué? Hoy estamos acostumbrados a que hasta los así chiquititos hay que decirles, ¿por qué? Porque si no, no atienden. Aunque no entiendan absolutamente nada de por qué se deben hacer, hay que darle todo un razonamiento, porque Dios libre, usted no le puede coger la mano y apretársela, ya es agresión. Ya si usted hace algo así, no es agresión, así no se trata. Amados, la Biblia dice tratos que hoy el mundo dice a la cárcel si usted trata a alguien así en cuanto a lo que es la crianza de los hijos. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o al mundo movido por la psicología moderna? Yo prefiero inclinarme por aquello que es verdadero, por aquello que no cambia, por aquello que es probo, no por algo que al final de cuentas tantas corrientes psicológicas hay como psicólogos hay. Hay más de 400 corrientes X y todos son gurús de pensamiento de un lado y de otro. Hay cosas buenas, por supuesto, pero amados, no podemos llevar los aspectos de moralidad a lo que el mundo llama moral, porque el mundo es inmoral y maneja todo de una forma ajena al pensamiento de Dios. Juan 9:35 nos cuenta más adelante, cuando Jesús supo lo que le había pasado a este hombre, supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús.
y está hablando contigo. El que estuvo ciego ahora ve. Y se le presenta Jesús ahí enfrente. Y entonces él dice, sí creo, sí Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Ahí vemos que aunque inicialmente se trató de la restauración de la vista de ese hombre ciego por parte del Señor, no se quedó ahí, sino que le trajo al final visión espiritual. Y al final de cuentas pudo darse cuenta, pudo entender que lo principal del propósito por el cual eso sucedió, esa señal estuvo ahí presente, era esa luz espiritual sobre un mundo en oscuridad. Y él, la palabra por lo menos da fe de que no solamente se quedó viendo, sino que adoró al Señor, se inclinó al Señor. No fue lo mismo con aquel paralítico de Betesda, que fue y lo acusó y toda la cosa, y al final de cuentas no se ve el nivel de sumisión. Aquí tenemos que entender que hay toda una figura en torno a ese estanque, en torno a ese lugar. El versículo 7 creo que está más adelante en la presentación, pero voy a mencionarlo ahora. El versículo 7 en otra traducción dice, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y Juan aclara, Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Ahí hay un detalle, ese estanque de Siloé era como una cisterna, una especie de, que diríamos, una pila en la cual brotaba agua. Diríamos hoy un ojo de agua. ¿Y de dónde le venía esa agua? Resulta que era un agua que se infiltraba por algunas corrientes que ya se ha determinado de dónde eran, pero venía y entraba a Jerusalén y se convertía en una fuente dentro de la ciudad, pero que su origen era fuera de la ciudad. Y de pronto está brotando ahí en una infiltración de ese fluir externo de aguas, y él fue ahí, se lavó y al final de cuentas experimenta una sanidad que viene a sellar realmente algo que estaba anunciado desde tiempo atrás. Siloé significa enviado, en alusión a la obediencia, en alusión a la sumisión, a aquel prometido del Padre que iba a venir a redimir a un pueblo, el que era usado al final de cuentas, ese estanque de Siloé, en otras figuras. Era usado también cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan en el día de la celebración que ellos estaban y llevan agua del estanque de Siloé y lo derraman al entrar al templo, lo derraman y venía a simbolizar cómo el pueblo obtuvo agua, obtuvo provisión de una forma milagrosa en medio del desierto donde no había aguas. Y en ese momento el Señor se manifiesta diciendo que Él es la fuente de agua viva, que el que tiene sed puede venir a Él y beber. O sea, todo una situación ahí clara, que el Señor hizo en un momento dado, lo vimos como en el capítulo 8, algo así, sobre ese estanque. Y aquí Jesús anuncia cómo Él, como fuente de agua viva, había cuidado y cuida a su pueblo. De pronto hay pasajes que usted y yo nos encontramos por ahí que no los conectamos y nos quedan como ciertas nebulosas. Para mencionar uno, yo creo que no está en la presentación, 1 Corintios 10:3, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Hace ver cómo el pueblo en el desierto tuvo provisión. La roca brotaba agua. ¿Cuál roca? La roca era Cristo. La roca era Cristo. O sea, tuvieron agua de parte de Cristo. Y este estanque de Siloé tiene también toda una figura, vamos a verlo más adelante, en torno a esa provisión, en torno a ese alimento de parte de Dios cuando dependemos del Señor. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, en el momento cumbre de esa celebración de la fiesta de los tabernáculos, Él hace esa aclaración. Si uno puede reconocer la necesidad, si uno siente el deseo de acercarse a esa fuente de provisión, si uno está dispuesto al final de cuentas a recibir eso que necesita, esa alma sedienta va a inclinarse, y ese impulso que tiene por esa sed va a inclinarse
y va a beber. Eso es lo que usted y yo diríamos. Eso es lo que usted dice, claro, si usted está pero muriéndose de sed y le ponen un manantial, Dios mío, de cabeza, sumergido. Amados, resulta que eso no lo hace el hombre caído. El hombre caído no busca esa agua con esa sed, con ese entusiasmo, con ese ánimo, porque dice que nadie, ni uno solo, lo busca a Dios. Aún se han hecho necios. No hay ni uno, dice, no hay uno justo. Aún se han desviado, todos se han hecho necios. Es Dios el que rompe ese sentido que podríamos decir natural, pero aquí no se daba realmente, nadie lo busca, así que es el Señor quien vence la resistencia al final de cuentas al hacer un llamado y que todos tenían que entender que era un llamado del enviado a realizar eso. Y si yo no logro verlo, sencillamente al final de cuentas pasó y no me apercibí. Aquí Él viene a dar luz como el enviado que Dios había prometido a Israel, el enviado de luz, reflejado en esa luz que recibe ese hombre ciego, y donde le está salvando de los pecados, de la oscuridad en que ha estado Israel y ha estado la humanidad por siempre desde la caída. Pero al igual que los ancestros de este pueblo de Israel, ellos desecharon el estanque de Siloé, que viene a ser el nombre de ese enviado. Y les comento algo que estaba ya dicho proféticamente desde los tiempos del profeta Isaías, 750 años antes. Isaías 8:6. Ahí narra algo que es bien interesante, dice: mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé. Mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que le sucederá al rey Resín, que era el rey de Siria, y al rey Kepa, que era hijo de Remalías, el rey del reino del norte, que era Israel. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates. ¿Qué está hablando? ¿A qué reino se refiere cuando habla del río Éufrates? A los asirios, todos los babilónicos y todo eso. Y el rey de Asiria, con toda su gloria, la inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Extenderá sus alas y sumergirá la tierra de un extremo al otro. Oh, Emmanuel. Uno lee eso y de pronto, y sin conectarlo con lo que pasa en el Nuevo Testamento, y lee allá, y usted no. Acordemos una cosa: el pueblo del Señor se había dividido en el reino del norte, reino del sur. El reino del norte era Israel con 10 tribus, y el reino del sur era Judá y Benjamín con 2 tribus. El reino del norte de pronto se volvió pagano como sus cercanos personas alrededor de ellos, y empezaron a hacer alianzas con gobiernos y con cultos ajenos al Señor. El Señor les envía un juicio, y entonces al final de cuentas, en esas alianzas que ellos hacen, se une Resín, que era el rey de Siria, con este Peca, que era el hijo de Remalías, rey de Israel. ¿Se unen para qué? Para atacar a Judá, a sus hermanos, a los del reino del sur. Pero ¿qué pasa? No los pueden vencer. ¿Por qué no los pueden vencer? Porque la forma de atacar a un pueblo era hacerle un sitiado. Y en el sitiado le quitan la provisión. Y lo primero que le quitan es el agua. Y entonces, si usted está en un lugar sin agua y sin nada, imagínense cómo se pone la cosa. Pero ¿qué pasa? Dios había provisto a través de Siloé agüita, que nadie sabía dónde venía, pero venía la provisión de Dios, y les estuvo surtiendo y les estuvo nutriendo, y ese reino del sur pudo sobrellevar ese sitio. Pero ¿qué pasa? Acaz, el rey del sur, perdón, el rey de ese reino del sur, en vez de agradecer el cuidado de Dios, de pronto va y hace una alianza de alguna forma y se hace súbdito de Asiria, que al final de cuentas vinieron y barrieron con todo. O sea, no entendió que su ayudador era el Señor,
sino que pensó en ayuda de los hombres. Y al final de cuentas, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron barridos. No vieron que Dios había prometido que Él iba a enviar su ayuda. Aquí lo significa a través de este estanque, Siloé. Era una corriente de agua que viajaba desde un manantial de Gihón hasta a través de las murallas de Jerusalén, y entraba y salía, emergía ahí en Siloé, en el interior. Era como decir un ojo de agua propiciado por Dios para un propósito. Esas 10 tribus lo rechazaron en su dependencia a Dios, se aliaron con enemigos del mismo pueblo del Señor, y el mismo rey Acaz, en vez de agradecer al Señor, al final de cuentas se apoyó en el rey de Asiria y rechaza el favor, el cuidado de Dios, no fue dependiente del Señor. Y amados, eso es una característica de la humanidad caída. Es una característica de la persona que no depende de Dios, sino que depende de sí mismo, depende de sus riquezas, depende de sus posiciones, depende de lo que sea. Y el llamado que nos da la palabra es que hay una fuente de provisión de Dios, y que Dios no va a ser ajeno a suplir, a enviarnos su ayuda en la forma más que podamos pensar absurda, pero si Él lo dice, es así. Hoy estamos en debates de si es por gracia, o si es por obras, o si yo me gano la salvación, o si Dios me la regala, y un montón de cosas, porque en esta mente finita de pronto no cabe la gracia infinita de Dios. Y nos es difícil entender, como le fue difícil a este pueblo entender qué era lo que Dios quería. Aquí los judíos, los padres de estos judíos que estaban ahí con Jesucristo de frente, habían rechazado la provisión de Dios, y aquí esta gente estaban rechazando al verdadero Siloé, al verdadero enviado de Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el tema principal que usted va a encontrar en todo el Evangelio de Lucas. Y es el claro mensaje que esta sanidad viene a representar. Salvar lo que se había perdido, lo que está en oscuridad, para que tenga luz. Juan 1:11, cuando empezamos a leer este Evangelio, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, este tema de rechazo judío hacia el Mesías prometido al final es lo que Juan en todo su Evangelio trata de martillar una y otra vez. El que vino es el enviado, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Y que nosotros entendamos que cada una de las señales tienen por objeto, tienen por propósito que yo entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él pueda tener vida eterna. Ese es el propósito, que lo define claramente Juan en el capítulo 20, versos 31 y 32. Aquí también se debía de obedecer algo en contra de la ordenanza judía. Aquí se debía obedecer algo que era lavarse los ojos, porque eso se hizo un sábado. Y ellos tenían que ir y hacerse el lavadito de ojos esa persona en un sábado. Y según la interpretación de ellos, en la forma rigurosa, los judíos andaban siempre con halagañas, ¿no? Porque ellos tenían prohibido lavarse la cara un sábado, porque eso era un trabajo. Entonces, tenían prohibido, no lo hacían. La forma rigurosa de interpretación de la ley no les permitía, era quitárselas posiblemente por ahí y para de contar. Pero era prohibido el lavarse la cara el sábado. Y aquí esta persona tuvo que ir contra lo que podría ser algo sancionable, ir lavarse en el estanque de Siloé ese día. Hoy ahí nos envía el Señor a lavarnos realmente la ceguera por la palabra. Pero amados, de pronto hay una renuencia como ese a ir a lavarse en el estanque. Y uno puede decir, es que la palabra es vida, la palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra es lo más apreciado que debemos tener. Debemos atender el mensaje de la palabra con precisión, debemos hacerlo nuestro. Cristo es el enviado de Dios que viene y se revela a través de la palabra. Y amados, ¿cómo cuesta de pronto que nos quitemos las halagañas y todas esas cosas? Y nos es difícil de pronto ir y atender lo que Dios nos dice cuando dice que es más preciada que el oro fino, mucho más que el oro afinado y más dulce que la miel. El envío que Él hace a la fuente de Siloé, en realidad, ¿qué está haciendo? Lo está enviando al Salvador.
Si Siloé es el enviado, pues ¿quién es el que está diciendo eso? El enviado. Lo está enviando a él mismo. Lo está haciendo ver que esa es la forma en la cual puede salir de su oscuridad. Isaías 12:2 dice: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. Moisés y los israelitas entonaron este cántico muchas veces. Entonaron eso y cantaron y celebraron la liberación de los egipcios, la liberación de aquel pueblo que los tenía oprimidos. Pero no lograron entender que todo esto al final era una figura de la verdadera liberación, que iban a tener un momento dado cuando el enviado a las naciones estuviera ahí, delante de ellos. Los lectores de Isaías pensaron que como Dios vino y calmó la sed física de esos ancestros, y alababan al Señor de alguna forma por eso. En el Nuevo Testamento esto está ampliado a la provisión de incluir algo que es un suministro de aguas espirituales para la remisión de la condición de sequedad que está el mundo caído, una humanidad sedienta, una humanidad caída, que la única forma de poder salir de eso es ir y beber de la fuente de la salvación. Y la fuente de salvación es Cristo Jesús, el enviado a las naciones, el Siloé prometido por Dios, el único que podía infiltrarse en medio de la muralla y aparecer ahí como la fuente de vida. Todos esos elementos físicos que existían ahí y todo lo que usted puede ver mucho en la zona de Israel son cosas que figuran todo ese cuidado que Dios ha tenido de su pueblo y el cumplimiento profético que se fue dando. Este ciego hizo lo que el Señor le indicó y fue sanado inmediatamente. Fue y avanzó. Él creyó y entendió al final de cuentas de la sanidad al someterse al gobierno de aquel que le estaba instruyendo algo. El hombre regresó viendo, estuvo asombrado de que podía ver. Imagínense lo que es una persona que nunca ha visto. Está bien alguien que perdió la vista y tiene noción de lo que fue y de pronto recobra la vista. Pero alguien que nunca ha visto, que no conoce colores, que no conoce formas, que no conoce... Póngase a pensar la experiencia de una persona de esas. Entonces él venía asombrado de eso y todos los que lo veían pues doblemente asombrados. Tenemos que ser realmente ese pueblo que entiende que este cántico de venir y presentarse con gozos a la fuente de nuestra salvación, vamos, debería ser nuestro motor todos los días. Todos los días alabanza al Señor, todos los días gratitud al Señor, todos los días venimos a congregarnos, a reunirnos, a adorar al buen Dios del cielo y de la tierra, que usted y yo estábamos en la condición más crítica que se podía pensar y de pronto el bondadoso Dios, el amoroso Dios nos ha acercado a la persona de Jesucristo, el Siloé nuestro, el enviado. Esta persona no protestó, tal vez como Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán, aquel general que llegó por referencias a pedirle a Eliseo que le quitara la lepra, porque le habían dicho que era un profeta milagroso. Y Eliseo le dice, ni siquiera lo volvió a ver nada más y le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y él se queda viendo el Jordán. Yo no sé si el Jordán en algunas partes usted lo que ve es un rillillo ahí que no inspira como a zambullirse. Y él mismo dice, en Damasco tenemos ríos mucho mejores que esto. ¿Qué voy a ir a hacer yo? Él esperaba como que él de pronto le dijera algo y quitaba la lepra delante de todo el mundo. Y algo por su dignidad, por su estatura, en cuanto al reconocimiento de todos los que estaban ahí. Pero el Señor le dice, vaya y se sumerge. O sea, vaya y como un pato métase una vez y otra vez y otra vez y otra vez y 7 veces métase ahí. Y él se obstina, se enoja y se va. Y de camino le reconvienen y le dicen, hágale caso, no sea testarudo. Y al final va y se devuelve y se mete y resulta que le queda la piel como la de un bebé, dice. Dios lo cura al instante. Dios tiene formas maravillosas de pronto de llamarnos a poder entender que es obediencia, es fe,
que tiene recompensa de parte de Dios, que tiene razón de parte de Dios. Esta persona regresó viendo. Esta obediencia es la representación de esa fe salvadora que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Es poner nuestra confianza en el Señor, es poner en el entendimiento de que Dios cumple sus promesas y que el enviado a las naciones vino y se entregó y dio su vida para rescatar una humanidad que no tenía ninguna posibilidad. Usted y yo, si así lo entendemos, amados, gratitud permanente todos los días de nuestra vida. Alabanza, adoración a nuestro Rey. Romanos 1:15 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, el favor inmerecido de Dios, al final de cuentas, muestra a los pecadores culpables, ¿qué? Su gracia. No que usted se lo merezca, no que usted hizo más que otro. Por eso es tan repulsivo a veces, tan repugnante alguien que se siente más justo que alguien. Usted y yo estaríamos peor que la persona más injusta que podemos pensar si no haber sido la gracia de Dios. Así que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Entonces son cosas que uno tiene que tener claras. La salvación es un regalo de Dios. Es completamente apartado por completo de cualquier esfuerzo, de cualquier logro humano, y se obtiene al final de cuentas por una fe verdadera en aquel que es el enviado. Y siempre lo que va a conducir cuando usted lo hace suya va a ser obediencia, va a ser sumisión. ¿A quién? Al señorío de aquel al cual nos hemos rendido. Por eso venir al Señor y decir, ya creí, ok Señor, ahora sí, deme. Hay gente que cree que viene a la iglesia y por venir a la iglesia ya dejó de hacer las chanchadas que hacía y ahora sí, Señor, bendíceme. Ahora sí, dame. Como si diciendo, estoy haciendo un sacrificio terrible. Ya dejé de tener novias, varias. Y ya dejé de tomar y ya... Amados, si eso lo hace todo impío que va para el infierno. Y a veces entendemos, dejé esto, ahora sí compénseme. Es no entender qué pasó en la cruz. Es no entender que mi destino era el infierno y de pronto Dios me rescata y Dios me saca de ahí. Por eso yo siempre me parece hasta gracioso eso que gente que de pronto dice, no, yo me vine y me hice cristiano, pero desde que me hice cristiano me ha venido como un quebrado, es una y otra y otra. Si esto sigue así, yo me devuelvo. Dios mío, ¿me devuelvo a dónde? Para el infierno, al destino al que estaba sentenciado. Es ni siquiera entender. Ese es el problema del evangelio y la prosperidad, que le hacen ver a la persona, hágase cristiano y se le quitan las manchas, las espinillas y todo. Eso no es lo que Dios nos está prometiendo. Lo que Dios está diciendo es, usted y yo éramos culpables. Nuestro destino era el infierno. Pero el amado, el enviado, el Siloé verdadero, vino y dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Yo te escogí. ¿Qué podemos nosotros decir? Señor, yo que me conozco, que creo que me conozco, ni yo hubiera votado por mí. ¿Qué puedo decir si no? Gracias, Señor, te amo y quiero amarte con mi vida, con todo lo que tú me comisiones a hacer. Esa debería ser nuestra respuesta, realmente, si entendemos lo que sucedió en esa cruz. No estar en una disputa, ¿por qué aquel tiene esto y yo no tengo esto? ¿Por qué aquel? Eso es muy humano, pero es totalmente ajeno a lo que debe estar en el corazón de un hijo de Dios. Romanos 15:18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. Y dice el verso 21, sino como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca habían oído de Él entenderán. ¡Qué maravilloso, amados! Usted y yo estábamos como esto, totalmente ajenos, sin entender, y es por la fe en la predicación, en el poder de la palabra que se da a través del proceso de evangelismo que de pronto comienza algo diferente. Empezó ciertamente en los tiempos de Pablo, en ese momento de la iglesia naciente, y él lo tomó a pecho, lo abrazó, lo hizo suyo, pero esa es la historia de la iglesia. Es la continuidad que debe haber hasta que Cristo regrese. Y entender que igual que usted y que yo, mucha gente anda como desbocado, sin entender realmente que el enviado a las naciones vino, que hay agua en la fuente de Siloé, que podemos nosotros ir. El método al final de cuentas puede ser el que yo no entienda como viable. Y alguna gente dice, Jesucristo te salva por pura gracia. No depende de usted.
Y alguien que viene con una corriente católica muy fuerte, ¿cómo no? Si yo no me conduzco realmente como debo conducirme, no, me pierdo la salvación. Amados, si por usted fuera, la pierde todos los días. Todos los días se va al infierno. Si usted no se va al infierno todos los días, es porque el enviado vino a rescatarle. Y la obra que él comienza, él, no usted, él la termina. Entonces, ¿qué le queda en el corazón a alguien que entiende el verdadero evangelio? Vivir cada día de su vida para alabanza de Él, por amor a Él, en gratitud al único que merece toda la gloria, no pidiendo, no reclamando, yo hice esto, hice aquello, ahora sí, deme. No, sencillamente alguien que entiende que el poder del enviado le rescató, le redimió, le apartó y le dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Señor, es que usted se equivocó conmigo, usted no sabe cómo soy yo. Amados, más que usted se conoce, el Señor lo conoce y sabe lo mal que es, lo pésimo que somos, pero a pesar de eso, dice, mi hijo eres tú. ¿Qué puede uno decir ante semejante gratitud? Señor, te amo. No tendría una vida para compensar tanto afecto, tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Yo quiero vivir todos los días en la razón por la cual existo. ¿Cuál es? Para la alabanza de su gloria. No para que yo sea bendecido, prosperado y en victoria. No, para la alabanza de su gloria. Cada acto mío debe decir yo adoro a Dios. Cada acto mío debe decir yo alabo a Dios. Mi vida existe para la alabanza de Dios. Cualquier otra cosa es infructuoso, no tiene sentido, no tiene valía si realmente no dibuja a Dios. Entonces se tiene que analizar cada una de sus acciones y al final de cuentas decir, ¿esto da gloria a Dios? ¿Esto da alabanza a Dios? Yo pienso que el Espíritu Santo nos va a decir inmediatamente qué cosas que usted y yo podemos llevar adelante de pronto no son congruentes con eso y rechazaríamos el llevarlas adelante. ¿Por qué? Porque no da gloria a Dios. A mí me podría favorecer, nadie se va a dar cuenta, es un negocio escondidillo, por ahí pasamos algo y por ahí me vino algo y de pronto todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Porque yo no lo puedo hacer. Si la gente se hace rica así, pues, ¿qué es el problema? No le estoy haciendo daño a nadie, solo al gobierno. Amados, hay un montón de excusas de esa naturaleza que se hacen por bajillo, pero Dios lo está viendo. ¿Da gloria a Dios eso? Absolutamente no. Al que honra, honra, al que tributo, tributo. La palabra está claramente dicha. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Hacer lo que da gloria a Dios. Y eso me lo va a decir el Espíritu Santo a mí cuando yo le pregunto directamente. ¿Estamos claros? Y no hay que ser un teólogo para meterse tan profundo para decir, ¿esto será o no será? Amados, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y la palabra es transparente. Termino con esta palabra, Hebreos 5:9, que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Relativa salvación, posible salvación, vino a ser autor de eterna salvación. Si Él me ha dado salvación, no es que me ha dado una opción de ser salvo, Él me ha dado salvación. Si usted lo cree, usted vive en una gratitud permanente. Gracias a esa justicia perfecta de Cristo, gracias a ese sacrificio perfecto de Cristo, gracias a que nuestros pecados al final de cuentas fueron quitados de en medio, esa causa que era mi condenación, ahora por Cristo Jesús viene a constituirse en mi Salvador, donde la salvación verdadera se hace evidente, al final de cuentas, ¿cómo? En una obediencia a Cristo, en una rendición a Cristo. De modo que yo me conduzco bien, hago buenas obras, ¿por qué? Porque soy salvo. Si no hago buenas obras es porque no he conocido a Cristo. Entonces alguna gente dice, no es que se apartó, no es que nunca lo conoció. Pero si usted tiene siempre como decía alguien, me sentí como 20 puntos bajo perro cuando hice eso. Digo, qué bueno, eso demuestra que por lo menos hay algo de Cristo en usted. Porque si no se sintiera mal por hacer algo incorrecto, pues qué difícil. Posiblemente no tenemos ni presencia del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, amados, como quien se quita una avispa de encima, yendo delante de Dios y humillarse y postrarse, y entonces, ¿qué tener? Una vida de obediencia a su palabra, una vida de rendición. Ese es el resultado de una persona que es salva. Es una persona que vive bajo la gloria, bajo la alabanza de aquel que quiere darle gloria y alabanza a Jesucristo.
No está en función a ganarse la salvación. ¿Por qué? Porque ya la tiene, porque ya la vive, porque ya la agradece con su vida. ¿Estamos claros en esto? Y de pronto se convierte en un laberinto terrible. ¿Por qué? Porque no me parece que sea así. De nuevo, a aquel pudo haberle parecido, no me parece que me unten barro en los ojos y que para que vaya a ver. Él es Dios. Y Él dice que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Es la fe. Y dice, y eso no de vosotros, es un don de Dios. Así que la fe con la que usted es salvo es un don de Dios. Todo es un don de Dios. Entonces, ¿qué tengo yo al final de cuentas? Pura gratitud para un Dios que me ha dado todo de pura gracia, de puro amor y de pura misericordia. Mi vida debe ser una vida de permanente, constante gratitud y adoración a Dios. El enviado vino a manifestar su poder en una sanidad física, ciertamente, a esta persona ciega, congénita, pero para evidenciar el cumplimiento de la promesa del Padre, de un mundo que estaba en oscuridad, un mundo que estaba en pecado, un mundo que estaba en ceguera, y al final de cuentas, Él es el que viene ahora a cambiar, a transformar todo eso. Producto de la verdadera enfermedad que nosotros teníamos, ahora hemos sido curados. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado adherido a nuestro corazón. Y es en lo que Dios nos viene a curar si realmente hemos entendido el llamado del enviado. El llamado de aquel que dice, venga a las aguas y beba. Y lávese toda esa inmundicia. Quítese todo eso. Cuando usted y yo lo hacemos, cuando usted y yo lo vivimos, amados, un sol de justicia empieza a brillar en nuestra vida. Y usted va a ver la vida bajo unos ojos diferentes. Puede estar la nebulosa más grande que pueda haber, pero el sol de justicia resplandecerá sobre usted. ¿Por qué? Porque es Dios al final de cuentas su luz verdadera. Es Dios al final de cuentas el que es el Salvador del mundo, el Salvador suyo. No es alguien que está de alguna forma ajeno a entender nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es engañosa, es pecaminosa, es caída y todos los días necesitamos de su gracia. Y todos los días podemos llegar a ese enviado y decir, Señor, aquí estoy. Te necesito como el primer día de mi vida. Pero todos los días, ¿sabe la buena noticia? Son nuevas las misericordias del Señor. Amén. Padre precioso, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte gratitud, Señor? ¿Cómo no expresar cada uno de los días de nuestra vida, Señor, que tú eres lo más importante, Señor? Que tú eres lo más hermoso que nos ha podido acontecer, Señor. A ese que está sentado en el trono, Señor, es el que queremos dar gloria, honra, honor, alabanza, adoración permanente, Señor. Nos debemos por completo a ti, Señor, a tu obra completa, terminada, acabada, Señor. Padre, perdónanos nuestras iniquidades, nuestras fallas constantes, Señor, cuando empezamos a mirar un mundo, Señor, que no tiene los valores que tu palabra nos hace ver. Y queremos codiciar lo que no tiene valor alguno, Señor. Si algo queremos, Señor, cuando entendemos tu palabra, Señor, es adorarte, es exaltarte, es darte gratitud, Señor, por todo lo que haces, Señor, por la constante misericordia que muestras sobre nuestra vida, Señor. Queremos unirnos, Señor, al coro universal y rendir honor y gloria y adoración a ese que está sentado en el trono, no al que se sentará, el que está sentado en el trono. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza. Yo le invito a que ustedes y todos nos postremos o nos pongamos en pie y adoremos al tres veces santo que está en el trono de nuestra vida, en el trono del universo, que es dueño de todas las cosas. Por su gracia y su misericordia dice, mi hijo, mi hija, eres tú. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu
gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos su presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Honor, gloria, alabanza, exaltación a ti, Señor. Que todo lo que respira alabe y glorifique tu santo y bendito nombre, Señor. Todos los días de nuestra vida queremos vivir para alabanza y gloria de tu santo y precioso nombre. Amén y amén. Amados, si entendemos la gracia, es de comerse a besos al Señor todos los días. Todos los días es de decirle, Señor, te amo, papá, te amo, porque has sido tan maravilloso, tan misericordioso, tan lleno de gracia. Amados, se nos quitaría mucho el dedo señalador. Se nos quitaría mucho un montón de cosas que de pronto son muy humanas,
pero nada divinas. Si algo tenemos usted y yo que aportar a nuestra salvación, fueron pecados. Pero el Señor, Dios del cielo y de la tierra, lo que ha aportado es gracia, favor y misericordia. Así que cuando así nos entendemos, hay un balance y podemos realmente inclinarnos y decir, Señor, te amo por lo que me has amado, Señor. Y quiero ser una persona llena de tu compasión y misericordia para un mundo que no te conoce y hace lo que hace porque no te conoce. Pero si usted le conoce, amados, como la palabra del domingo pasado, te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Hay un mundo que no entiende esta gracia, pero usted y yo sí la sabemos, porque la palabra nos la deja clara. Amén. Toda la gloria sea para el Señor siempre. Gracias, Señor.